el mensaje del día de hoy. Le daremos lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, mis hermanos, este fragmento viene a ser parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Viene a ser parte de lo que se conoce el Sermón de la Montaña. Y es muy famoso, o uno de los principales sermones, ¿cierto? O dictados que da nuestro Señor Jesucristo. Viene después de una seguidilla de instrucciones y de exhortaciones a sus discípulos. Y a la verdad, mis hermanos, cuando tú comienzas a analizar y comienzas a ver cómo nosotros, el pueblo del Señor, se desenvuelve, ¿cierto?, con relación al mundo y viceversa, el mundo con nosotros, la realidad es que por más bien que el cristianismo le haga a la sociedad, por más que el cristianismo sea bueno para la sociedad cada vez más rechaza al cristiano. Esa es una realidad, esa es una verdad. El asunto es que muchas veces, mis hermanos, el mensaje que portamos nosotros como cristianos no concuerda con el cristianismo bíblico. Un claro ejemplo es que aquel que tiene una muy buena intención, ¿cierto?, de aconsejar a otros, de corregirles, de enseñarles, de ayudar a otros, lo que teóricamente él sabe. Pero cuando tú analizas lo que él sabe con relación a su vida, se produce una completa contradicción entre lo que él proclama y lo que él vive. Esa es una realidad. Por mucho que el cristianismo le haga bien a la sociedad, la gente no quiere muchas veces al cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano muchas veces dice algo y demuestra otra cosa. Miremos lo que nos dice las Escrituras, mis hermanos, con relación a este punto y a esta afirmación. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 1 al verso 4, se nos dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero, dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El asunto, mis hermanos, es que estos escribas y estos fariseos pertenecían al pueblo del Señor, pertenecían al pueblo escogido por Dios. Estos fariseos tenían la palabra, conocían la palabra, pero vivían y actuaban muy diferente a lo que dice la palabra. Y es a través de este discurso que el Señor condena el actuar de estos líderes religiosos que fallaban en tres sentidos conforme a lo que la palabra les demandaba. Primero,
ellos carecían de sinceridad, no eran capaces de ser honestos ni con ellos mismos. Segundo, actuaban sin compasión, colocaban cargas en los demás que ni ellos eran capaces de llevar. Y tercero, carecían de humildad. Cuando tú analizas el capítulo 23, muy conocido por los ayes, notarás que el fariseo y el escriba es denunciado porque demostraba una apariencia de piedad ante el pueblo, una devoción pública, pero se les acusa que estaban llenos de huesos secos, de huesos de muertos. Amada Iglesia Bíblica Maná, el Señor no puede ser burlado. Y lo que nosotros sembremos, eso también segaremos. Ahora, haciendo alusión a nuestro pasaje, ¿estamos siendo realmente la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Estás tú siendo sal? ¿Estás siendo tu luz en esta sociedad? Interesante. ¿Por qué? Porque en nuestro pasaje se produce algo completamente paradójico. Y bien, hemos hablado en ocasiones anteriores que algo paradójico es algo que es contrario a la lógica humana, algo contrario a la lógica que nosotros esperamos. Porque esta porción de las Escrituras del Evangelio capítulo 5, verso 13, cuando se nos habla que debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, es una respuesta o es la actitud que nosotros debemos mostrar ante aquellos que nos persiguen. Es la respuesta que el cristiano debe tener ante la persecución del mundo. Y el Señor de manera metafórica utiliza dos características que el ciudadano del reino debe poseer y debe tener, y es que debe ser sal y debe ser luz en medio de aquellos que nos rodean. Pero la triste realidad, mis hermanos, es que muchas veces ocurre lo contrario a lo que las Escrituras nos demandan. Y es como bien escribe Pablo en la iglesia de Roma, cuando les escribe en el capítulo 2, verso 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Se produce una completa contradicción muchas veces entre lo que el pueblo del Señor dice y lo que el pueblo del Señor vive. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Mi hermano, mi hermana, no trates de encajar ni adaptarte a la forma que el mundo vive y piensa. No trates de encajar. Hagamos honor a lo que se nos ha dado, a lo que se nos ha entregado a nosotros. Mire, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14, por favor. Nos dice, en la oración de nuestro Señor, esa oración intertrinitaria que el Señor tiene, ¿cierto? Donde ora por los suyos, ora por su pueblo, ora por los discípulos, ora por los que han de venir y han de creer. Él dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Nunca olviden, hermanos, hermanas, que nosotros estamos aquí, vivimos aquí, nos movemos aquí, pero no pertenecemos aquí. Es esa la verdad, mis hermanos. No pertenecemos a este sistema. Vamos contra este sistema. El sistema muchas veces nos quiere doblegar. Sí, Pablo decía, abatido en todo, mas no desamparado. Mis hermanos, el pueblo de Dios y el mundo son dos tipos distintos de personas. Son dos personas distintas. Y aunque hay personas en el mundo que no están profundamente sumergidas en el pecado, y esa es la realidad, no todas son tan pecadoras como otras. Solo hay dos tipos de personas: las que pertenecen al Señor y las que no pertenecen al Señor. Al final las Escrituras nos dicen que el Señor conoce a los que son suyos. El cristiano genuino se mueve conforme a las Escrituras, se mueve conforme al Espíritu Santo, y el que solo se identifica con el cristianismo se mueve según el mundo y sus placeres. Hay una gran diferencia entre el cristiano genuino y aquel que se identifica con el cristianismo. Mis hermanos, el asunto es que en medio de la persecución, estas podrían ser unas palabras de consuelo para ti y para mí, si tú lo analizas de una manera más detallada. Es como que el Señor nos diga: ustedes serán perseguidos, ustedes serán vituperiados, ustedes serán blasfemados, o a ustedes se les apedreará, se mofarán de ustedes por causa de su fe, pero ustedes, nosotros, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y siendo muy honestos, mis hermanos, el mundo, la sociedad, el entorno que nos rodea, nos miran menos. Esa es la realidad. Para algunos, ser cristianos es sinónimo de debilidad. Muchos niegan su fe y no la sacan a la luz por temor a que los vean como débiles. Como que alguien te lavó el cerebro. El mundo ve a aquellos como que profesan el cristianismo como personas muy débiles, como personas completamente débiles y frágiles. Pero a ti, mis hermanos, a ti que el mundo te ve débil, que el mundo te ve frágil, que el mundo te aborrece, que el mundo te detesta, a ti le plació al Señor darte las llaves del reino. A ti te llama la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros somos los que representamos al Señor, los débiles, los frágiles. Nosotros somos los que debemos influenciar este mundo y no el mundo influenciarnos a nosotros. Mira que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léalo. Nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que? Nuestra fe. Tu fe es más grande, mis hermanos, que el sistema de este mundo. Ahora, mis hermanos, si nosotros analizamos bien, el Evangelio es como la sal. La sal tiene beneficios sorprendentes cuando tú la comienzas a analizar y empiezas a ver en qué consiste la sal. La sal se usa para la preservación de los alimentos. Se usa para evitar la putrefacción de alimentos y de muchos artículos. La sal es penetrante, es intensa, tiene una cualidad de dar mucho sabor a las cosas y a su vez
de emanar un muy buen olor cuando tú la sabes utilizar. Mire qué nos dice el apóstol Pablo en 2 Capítulo 2, verso 14 y 15, dice: pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Amado hermano, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de producir un doble efecto en la sociedad: vida, gracia y paz para los que creen en Él y le sirven; muerte, ira y condenación para los que le rechazan. Eso es lo que produce, o ese doble efecto produce, el evangelio de nuestro Señor. Y nosotros, como la sal de la tierra, somos los encargados de quitar ese olor a descomposición que ha causado el pecado en la sociedad. Vosotros sois la sal del mundo. Cualquier otro conocimiento, mis hermanos, es insípido en nuestra vida, debiese ser desechado. Solo el glorioso evangelio del Señor Jesucristo debe saturar nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, mis hermanos, en lo personal yo quisiera hacerte una pregunta, haciendo un poquito mención al sermón o el estudio pasado. ¿Tú te consideras o te sientes parte del pueblo del pacto? O siendo más directo, ¿sientes que tu vida entró realmente en una relación de pacto con el Señor? ¿Tú sientes realmente en tu vida, en tu corazón, que tu relación con el Señor entró en un vínculo de pacto? ¿Cuáles son las evidencias que tú puedes ver en ti mismo? Bueno, de la misma manera que nuestro evangelio se llama el evangelio eterno en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, a un pacto se le llama un pacto de sal en las Escrituras. Acompáñeme a Números capítulo 18, verso 19. Números capítulo 18, verso 19. Nos dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Bueno, ¿qué nos quiere decir todo esto, mis hermanos? Bueno, un pacto de sal en el pensamiento de Medio Oriente era sinónimo del cumplimiento de una promesa que no sería olvidada, que no sería quebrantada, ni mucho menos menospreciada. Eso es lo que era un pacto de sal en el pensamiento de Medio Oriente. En la cultura oriental, si una persona viniese a su casa y esta persona comiese de su sal, de la comida sazonada con la sal de su casa, esto era sinónimo de que usted nunca le traicionaría a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona comió de su sal. Entraba en una relación de pacto. Era un sinónimo de lealtad. Entonces, ¿me va siguiendo? Bueno, si esta persona que comió de su sal, la sal que usted le dio de comer, hubiese cometido un crimen donde a usted se le pidiese testificar en contra de esta persona y reflejar, ¿cierto? Y afirmar que esta persona había cometido un delito,
Usted no podría realizarlo porque esa persona había comido de su sal y eso significaba una traición. Ahora, he aquí la importancia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Por eso dice el verso 13 del capítulo 5, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mis hermanos, es el propio cristiano que debe procurar ser sazonado con la gracia de Dios. Y no solamente en tu vida eclesiástica, sino que en todas las áreas, en todas las esferas de nuestra vida. Todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras acciones deben ir acompañadas y sazonadas con la gracia del Evangelio. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 6. Dice él, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mis hermanos, William Hendrickson dice con relación a este pasaje que la palabra sazonada con sal no es vacía ni insípida, sino que tiene mérito y estimula a pensar. No es una pérdida de tiempo. También no es un lenguaje que repugna, atrae y tiene encanto espiritual. Por consiguiente, un verdadero cristiano es conocido por su habla y así como por su conducta. Mis hermanos, la triste realidad, hoy en día, yo me he encontrado con mucha persona que profesa ser creyente, ser cristiano, que ha asistido a la iglesia o lleva una vida completa sirviendo en la iglesia junto a sus padres. Después fueron, ¿cómo se llama? A la edad ya más adulta, ¿cierto? Tomaron sus propias decisiones. Y lo triste es que me he encontrado con mucha persona que cuando afirma ser cristiano siempre anda con el chiste o el comentario doble sentido, con la picardía, y lo hace tanto con creyentes y no creyentes. Y mis hermanos, esa no es la manera en cómo nosotros representamos al Señor. No debiese ser parte, ¿cierto?, de nuestra forma de hablar, la obscenidad, ¿cierto?, la grosería, la picardía, ¿cierto?, tirarla así como que si la capta bien, si no pasa colado. Esa no es la manera en cómo nosotros debemos conducirnos, según lo que dice el apóstol Pablo. Dice que sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, que traiga vida, que traiga sanidad, que repare la palabra nuestra, no que traiga una mala apreciación de nosotros como creyentes y viceversa de nuestra fe. Aquel que no sazone su propia vida con la sal del Evangelio, mis hermanos, y esto es una realidad, terminará igual que Demas, abandonándonos, amando más este mundo. Y esa es una realidad que afirma la palabra. Aquel que no se preocupa de sazonar su vida con el Evangelio va a terminar tal cual terminó Demas, abandonando el redil, abandonando a sus hermanos, aunque dice la tradición que probablemente pudiese haberse arrepentido. Bueno, eso no lo sabemos, pero las escrituras nos muestran que Demas amó más este mundo que la fe.
Mis hermanos, si tú conoces a alguien, algún hermano, alguna hermana que se está envaneciendo, aún tú estás a tiempo para ayudarle a que su vida sea preservada con la gracia del Evangelio. Tú todos los días debes estar preocupado de sazonar tu vida. El mundo necesita sal. El mundo está corrompido, el mundo está dañado, el mundo está cada vez más sucio, más contaminado, más putrefacto, y lo único que puede sanar al mundo y reparar el mundo es la sal del Evangelio. Pero tú y yo debemos procurar llevar esa sal. El mundo está en tiniebla. El mundo necesita luz. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. Falta luz. El reverendo George Campbell Morgan decía, con relación al sermón de la montaña, al sermón del monte, dice que Cristo, al contemplar las multitudes de su época, Jesús vio corrupción, desintegración de la vida en cada aspecto, descomposición y despojo. Y debido a su amor por las multitudes, el Señor sabía lo que necesitaban. Y lo que ellos necesitaban más era sal, para que la corrupción se frenara. También las vio envueltas en oscuridad, sentadas en tiniebla, buscando a tientas en medio de brumas y neblinas. Él sabía lo que necesitaban por sobre todo lo demás. Lo único que ellos necesitaban era luz. Luz para ver con claridad. Mis hermanos, el hombre toda su vida ha carecido de luz. Ha carecido luz para poder discernir, para poder ver con claridad. Y esa realidad es la que nos muestra el apóstol Pablo cuando nos advierte de esa necesidad de luz que tiene el hombre. Mire que le escriben a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, verso 13. Él dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la realidad de este mundo, mis hermanos. El hombre va de mal en peor. Mis hermanos, no existe nada, absolutamente nada más que el glorioso Evangelio de Cristo para cambiar dicha condición, dicha realidad triste que tiene el ser humano. Necesita el Evangelio de Cristo. Después de la caída del hombre, el escenario para el hombre jamás se vio favorable. Nunca se vio favorable. Génesis capítulo 5 dice que el corazón del hombre iba cada vez más hacia lo malo. El hombre carecía de luz, el hombre carece de luz. Y lo único que te puede sacar de la luz es el Evangelio de Cristo. Esa trae luz a la vida del hombre. Las Escrituras nos dicen que cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por el simple hecho que sus obras eran malas. A tal punto que muchos se jactan cuando hacen lo malo. Se publica lo malo, se avala lo malo, se incita a lo malo. Inclusive muchas veces la misma iglesia avala lo malo cuando defiende lo que las Escrituras condenan. Esa es la realidad. Necesitamos luz para discernir con claridad. Por eso Mateo capítulo 5, verso 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y el resultado sea el siguiente:
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, si nosotros nos vamos dando cuenta, este pasaje tiene una connotación bastante práctica. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que en un tiempo, para algunos antes, otros después, unos más lejanos, otros más cercanos, éramos parte de ese mundo sin luz y vivíamos en tinieblas. Esa es una realidad. De hecho, Pablo escribe en Efesios capítulo 5, verso 8, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es más, Eclesiastés capítulo 11, verso 7 nos dice que agradable es la luz y buena para los ojos ver el sol. Ahora, ¿cuál crees tú, mi hermano, la realidad actual de este mundo? ¿Cuál crees tú que es? ¿Cómo está el mundo para ti? ¿Cómo lo percibes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es bueno? ¿Malo? ¿Perfecto? ¿Más o menos? Malo. La realidad, mis hermanos, es que la maldad va en aumento. Esa es la realidad en el mundo. El mundo no tiene luz. El mundo carece de luz. Y para ser honesto, quizás muy pocos o quizás ninguno desea la luz. El mundo no desea luz. Pero dice la Escritura que vosotros sois la luz del mundo. Y la palabra luz que aparece en nuestro pasaje proviene del original phos, que se escribe P-H-O-S, phos, y es de donde deriva la palabra fósforo. De la palabra phos deriva la palabra fósforo, y phos alude al hecho de brillar, de un resplandor, de una manifestación, de manifestar algo. Eso tiene esa connotación, tiene la palabra utilizada acá, phos. Y para que nosotros vayamos entendiendo, mis hermanos, lo que nuestro Señor nos quiere expresar, cuando dice que somos la luz del mundo, nos está diciendo algo que muchas veces no se logra comprender, y es que vosotros sois la manifestación de Dios en la tierra. A eso se está refiriendo el Señor cuando dice que vosotros sois la luz del mundo. Y esto tiene mucha relación con lo que ocurre con Adán en Génesis, cuando dice que Él es el que porta la imagen de Dios y la semejanza. Porque Adán fue puesto como un representante, como una figura representativa al portar la imagen de Dios. Bueno, mis hermanos, ahora cuando tú te conviertes al Señor, tú estás haciendo la manifestación de Dios en la tierra. Nosotros llevamos la luz del Evangelio al mundo caído. Estás siendo tú parte del mundo caído, pero tú eres luz en medio de esa tiniebla. Yo debo ser luz en medio de esa tiniebla. Mira que dice el Señor, Isaías capítulo 60, verso 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amado hermano, hermana, siéntete dichoso, siéntete deleitoso, porque has sido llamado no a representar un club social, ni un club de hombres y mujeres que pelean por una causa. Tú has sido llamado a representar a Dios y su justicia. A eso hemos sido llamados nosotros, a ser luz en este mundo. Ha sido llamado a ser representante del único Dios poderoso, soberano, que sostiene todo el universo por el poder de su palabra. A ese Dios representas tú. Así alumbre vuestra luz para que vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Y lo contrario a luz serían las tinieblas. Y el tema es que nadie quiere venir a la luz. Nadie quiere estar
es la luz, porque el hombre natural ama más las tinieblas que la luz. Entonces tú y yo fuimos llamados, ¿cierto?, para hacer luz en este mundo de tiniebla. Pablo dice a los Filipenses capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, mis hermanos, yo quisiera dejar algo sumamente claro el día de hoy, y es que ninguno de nosotros somos luz en sí mismo. Nosotros no tenemos luz por el hecho que asistamos un día domingo o un día jueves a Iglesia Bíblica Maná. No tenemos luz por esa causa. La luz que posee el cristiano no es una luz propia de él o que emana de él, sino más bien una luz que deriva de la única fuente de luz verdadera, Cristo, luz para las naciones. Esa es la luz que portas tú. Juan capítulo 8, verso dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la luz que debe ser manifestada. Esa es la luz que ha resplandecido en tu corazón y en mi corazón. Esa es la luz, o esa es la palabra que se hizo carne, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi caminar. Cristo es la luz que el mundo necesita. Cristo debe ser la luz de tu vida. Cristo debe ser la luz de tu matrimonio. Cristo debe ser la luz de tu hogar. Cristo es la fuente de luz, mis hermanos. Cristo debe ser anunciado y proclamado en el corazón de tus hijos. La única manera, mis hermanos, en que nuestros hijos puedan estar seguros el día de mañana, yo como padre tengo la responsabilidad que esa misma luz que resplandeció en mi corazón resplandezca en el corazón de ellos. Y esa luz es por medio de Cristo. Es tu deber, amado padre, es tu deber, amada madre, que esa luz que un día resplandeció en ti resplandezca en ellos. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 16, ya para ir terminando. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz, mis hermanos, que resplandece en las tinieblas, esa luz, las tinieblas no la pueden extinguir. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por ende, amada iglesia, si tú no te estás dando el tiempo para hablarle a tus hijos de Cristo, déjame decirte que estás siendo muy egoísta y eso también es un pecado, porque los estás privando de que la luz que una vez nació en ti no nazca en el corazón de ellos. Todos aquellos padres que privan a sus hijos del glorioso evangelio de Cristo están siendo egoístas porque los están privando de esa luz que una vez nació en sus corazones. Por eso es tu deber congregarte, es tu deber buscar del Señor, es tu deber hablarles de Cristo todos los días. Porque en Cristo vino la luz a tu vida. Y es nuestro deber que nuestros hijos también puedan conocer esa luz. Esa luz no se puede esconder, mis hermanos. No se debe esconder. La pregunta es, ¿cómo he de manifestar esa luz? A través de nuestras buenas obras, mis hermanos. Las obras son el resultado de un corazón transformado por la luz de Cristo. La luz se relaciona con las obras. Mire que dice Romanos
capítulo 13, verso 11 y verso 12. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Mis hermanos, las obras nos salvan. Las obras proceden de un corazón que se ha arrepentido de manera genuina. Son el resultado de tu conversión, de mi conversión. Y el único fin que tienen es glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Te invito a que podamos cerrar los ojos y que el Señor nos ayude a reflexionar y a meditar si realmente estamos siendo sal y luz del mundo.